El anciano que conoció a la Llorona cuando era humana, una mujer hermosa. En lo más profundo del valle, donde el río canta por las noches y la niebla se enrosca entre los árboles, vive un anciano llamado Elías. Su casa, hecha de barro agrietado y tejas viejas, se mantiene en pie como si resistiera al olvido o a los recuerdos que la rodean. Don Elías no habla mucho, pero cuando lo hace, sus palabras pesan como la tierra mojada. Muchos en el pueblo lo evitan, no porque sea malo, sino porque carga con una historia que pocos se atreven a escuchar. Una historia que huele a río, a muerte y a llanto. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, Elías rompió el silencio. Se sentó en su mecedora, con el bastón apoyado en las piernas, y con voz temblorosa dijo: «Yo conocí a la Llorona, cuando todavía era humana». Los jóvenes que lo rodeaban se rieron, pensando que era otro cuento más, pero él no sonrió. Sus ojos, grises como la ceniza, miraron al horizonte como si aún pudiera verla a ella. No siempre fue un espectro, no siempre gritó por sus hijos. Antes, era una mujer hermosa, tan hermosa que parecía traída del cielo. Su nombre era Alma. Sí, Alma. Su piel era tan blanca como el algodón, su cabello negro como la noche. Y su voz era suave, triste, como una canción que nunca termina. Elías recordó la primera vez que la vio. Él era joven, trabajaba en los campos y cada tarde pasaba por la ribera del río. Un día, entre los juncos, la vio sentada con un niño pequeño en brazos. Pensó que era una aparición, pero no. Ella estaba viva, respiraba, lloraba. Se llamaba Alma y lloraba en silencio. Su hijo dormía siempre en sus brazos. Parecía enfermo, débil. Ella no hablaba mucho, pero cada vez que pasaba, yo le dejaba pan, fruta, lo que podía. Con el tiempo, se hicieron cercanos. Elías se atrevió a hablarle, a preguntarle su nombre, a sentarse junto a ella. Ella le contaba poco, que no era del pueblo, que había huido, que el padre de su hijo era un hombre cruel, un hombre que los maldijo antes de abandonarlos. A veces se quedaba mirándome con los ojos llenos de lágrimas, decía Elías. Y una noche me pidió que la abrazara, que la hiciera sentir humana otra vez. Fue esa noche en que me enamoré de ella. Pero todo cambió en una madrugada. El cielo estaba encapotado y el viento soplaba como si el diablo caminara cerca. Elías fue a buscarla, como siempre, pero el lugar estaba vacío. No había rastros de ella ni del niño. Solo el río, más crecido que nunca, arrastrando ramas y hojas. Grité su nombre. Busqué por horas. Pregunté en el pueblo. Nadie sabía nada. Y cuando regresé a casa, lo escuché. El llanto, un lamento desgarrador que nacía del río, que se metía por las paredes, que helaba la sangre. ¡Ay, mis hijos!, decía aquella voz. Elías se arrodilló en la tierra. Sintió que algo se le rompía en el pecho. No sabía si era dolor o si su alma también comenzaba a llorar. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Alma. Pero su llanto, ese jamás se fue. Y Elías, con los años encima y la espalda doblada, aún espera. Cada año, en la misma fecha, el llanto regresa. No hay palabras, solo ese lamento que le parte el corazón. Y aunque todos temen a la Llorona, él no. Él aún la ama. Y esa noche, cuando vuelva, él estará allí, esperándola, como siempre. Aquella noche, el viento soplaba con fuerza y el río rugía como si algo oscuro despertara en sus aguas. Don Elías lo sabía.
Ella volvería. Se sentó en su mecedora con la vela encendida y esperó. No con miedo, sino con esperanza. Y entonces lo escuchó. ¡Ay! ¡Mis hijos! El llanto llegó primero como un eco, luego como un grito que helaba la sangre. La puerta de su cabaña se abrió sola y ella apareció. Vestida de blanco sucio, flotando, con el rostro oculto bajo una melena negra. Pero cuando levantó la mirada, no era un monstruo, era Alma. ¿Me recuerdas?, dijo Elías con voz quebrada. Yo te amé cuando aún eras humana. Ella tembló y por un instante su rostro cambió. Era la mujer que él había conocido, con lágrimas en los ojos. Perdóname, susurró Alma. Perdí a mi hijo y a mí misma. Elías se acercó, tomó su mano y por primera vez la llorona no gritó, no atacó, solo lloró, como mujer, no como espectro. Aún te amo, Alma, dijo él. Ella sonrió, rota, pero libre. Por ti, esta noche dejaré de llorar. Y así, desapareció como niebla al amanecer. No con horror, sino con paz. Esa noche, por primera vez en años, el río no gritó. El pueblo durmió tranquilo. Y Elías sonrió con lágrimas en los ojos, porque supo que Alma lo había escuchado.